las elecciones tuvo repercusiones en los mercados y en los empresarios. Para hablar de esto, Eugenia Muccio, periodista de Perfil.com. Euge, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenas tardes. Sí, bien, como decías, hubo repercusión en mercados, lo vimos en bonos, en acciones, en el dólar y en el riesgo país respecto a lo que pasó en la elección de hacer de la ciudad de Buenos Aires, que si bien es una elección en realidad legislativa y que tiene que ver con la composición de la legislatura porteña, todos nacionalizamos esa elección, digo, me incluyo, el periodismo, los propios candidatos hicieron campañas nacionales para la elección en Cava. Ayer terminó siendo Manuel Adorni, el vocero presidencial de la Libertad Avanza, quien obtuvo la mayor cantidad de votos, rompió con una hegemonía que tuvo el PRO durante 18 años casi en la capital federal, y eso ya en realidad estaba leído por los mercados. Ayer a la noche, con los resultados en mano, estuve charlando tanto con gente de la City porteña como con algunos empresarios, y hay una nota también muy buena de Ariel Maciel en Perfil, que estuvo trabajando más ese tema y que la voy a comentar un poco respecto a qué es lo que piensan o por qué vimos hoy las pizarras en verde, ¿no? Tuvimos subas de acciones en la bolsa porteña del 4%, tuvimos subas en bonos en dólares, que es lo que hizo que bajara un poquito el riesgo país, del 0,7, del 1%. Los dólares también cediendo muy poquito igual porque ya estaba bastante tranquila la cosa y se mantuvo de esa manera. Y lo que me decían ayer a la noche cuando estuve charlando es que en realidad los mercados miraban las encuestas, ¿no? Las encuestas decían o un Adorni ganando como ganó, o un Santoro también teniendo algún tipo de ventaja por sobre Adorni, no demasiada. Lo importante de esto es primero que el PRO quedaba fuera en todas las ecuaciones que hacían Claro. justamente inversionistas, y que entonces estaba consolidándose un proyecto que el gobierno viene sosteniendo y que viene aunando desde que Claro. justamente está en la gestión, ¿no? Que es gobierno. Entonces, la lectura sobre esto es, el gobierno va camino a hacer las reformas. Con este resultado, retoma la agenda reformista y va a poder no solo pasar en algún momento las reformas, cuando hablo de reformas es la previsional sobre todo y la laboral, que son muy importantes para estos sectores de los que estamos hablando, tanto las empresas como los mercados, y que el gobierno está esperando a tener un congreso y en realidad las distintas legislaturas favorables con una buena mayoría de los propios para tener que hacer la menor cantidad de consensos posibles y poder pasar las reformas que quieren. Claro, Ojo, igual algo que me señalaba, sí, perdón. me preguntaba si lo que se disputó no es más el titular de que el peronismo no gane hace 32 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ese titular tenía mucho más peso que las bancas que finalmente se terminaron repartiendo. Claro, bueno, a ver, si Santoro llegaba, Leandro Santoro, ¿no? Llegaba a tener algún tipo de ventaja por sobre el primer puesto, sobre Manuel Adorni, o si el PRO daba una sorpresa o por lo pronto, era un cambio también, era romper una hegemonía, ¿no? En la capital federal, pero para el mercado era por las malas, porque todo lo que venga del centro para la izquierda del mercado generalmente no le gusta. Digo, a los inversionistas no les gusta y a los empresarios depende cuál, ¿no? Depende de qué sectores estemos hablando. Pero cuando se trata de pasar las reformas, que es un reclamo y lo que está pidiendo justamente ese tipo de sectores, y el peronismo iba a ser una traba, justamente. Claro. Y una buena victoria de Santoro en una ciudad de Buenos Aires que siempre fue más conservadora que el resto de los distritos en la Argentina, capaz que daba algún tipo de señal sobre lo que pueda pasar en octubre con las elecciones para quienes van a representar las bancas en el Congreso, ¿no? Claro. Entonces, eso podía llegar a traer algún tipo de, hoy alteración, si querés, en los números, pero a sembrar dudas respecto a la agenda reformista del gobierno, si la puede pasar o no. Y una, Ahora una es duda, ¿no, una buena Euge? señal. Una duda, Euge, respecto a la participación del electorado. Si estas elecciones o las elecciones futuras se van a disputar
con un 50% del padrón. Es muy poco para entender que los únicos que están votando son los que son de alguna manera fundamentalistas de un partido. Sí, totalmente, sí. El 53% de los votantes demuestra que fueron a votar quienes estaban convencidos de alguna de las propuestas, ¿no? Y de las principales también, porque había 17 propuestas en la ciudad de Buenos Aires y todos los votos se concentraron en 5, si no me equivoco, si no me dan mal los 5. porcentajes de las cuentas. 5. Y muchos de los candidatos que, no sé, por ejemplo, si me pongo el caso de candidato de evolución de radicalismo de Lustó, de Lula Levy, que pasó por todos los streamings sabidos y por haber, por canales de televisión y demás, y no llegó al piso de los Claro, votantes. es Entonces sí, nos habla de alguien que está convencido con el proyecto. No es solo un reclamo de, si querés, mercados, empresarios, sino también que hay algo de los votantes que nos está diciendo eso. Son 4 más la izquierda, de hecho en la votación de ayer el tercer y cuarto puesto lo ponían todos los canales porque ya prácticamente en el boca de urna quedaba bien claro, pero vamos a seguir viendo cómo se desempeña esta situación en los mercados y bueno, una vez que ya tiene drivers buscarán nuevos drivers para seguir avanzando con lo que tiene que ver con la economía. Eugenio, gracias por estar con nosotros. Gracias. Que siga bien, Eugenia Muccio, periodista de perfil.